Gloria a Dios, hermanos. Antes de entrar en el tema, pues quiero contarles que el Señor no se equivoca cuando nos manda ciertas instrucciones. El último domingo que estuve acá, anterior a irme de viaje, el Señor me dijo que pasara para que me ungieran. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Pues el Señor me mandó en total 3 ungimientos. El Señor me dijo, bueno, ya me habían ungido acá, luego me mandó una instrucción a través de una hermana donde me decía que yo tenía que ungir a la doctora Calle, ella me tenía que ungir a mí y el esposo de ella nos tenía que ungir. Y no se equivocó. Nosotros íbamos porque nos pidieron, casi que así de emergencia, se armó ese viaje para ir a dar una escuela, una mini escuela de liberación ahí en Reynosa, frontera con Estados Unidos. Pues tuvimos oposición y fuerte. Entrando a Reynosa, todo bien, había estado precioso. Yo me fui de aquí a la Ciudad de México, tuve que estarme un día allá y al otro día salimos para Reynosa. El vuelo perfecto, no hubo ni siquiera turbulencia, pero el avión empezó a descender, todos preparados, y en el momento que toca tierra, agarra velocidad y se vuelve a elevar y no nos decían qué pasaba. Y sobrevolando la ciudad y nosotros, ¿y aquí qué pasó? Y tanto que una niña como de 20 años que venía conmigo empezó a ponerse pálida y me dice, ay no, ¿será que entramos en el tiempo? No, le digo yo, mucha tele. Total pero sí, empezamos a angustiarnos porque no nos decían qué pasaba. Finalmente nos dicen que el avión había intentado aterrizar, pero había ráfagas de vientos cruzados y yo no sabía, pero dicen que es de lo más peligroso para un avión porque le puede dar vuelta. A la hora de frenar es tan fuerte los vientos y en ese lugar pues es un lugar de muchísimo viento, es demasiado plano y hay mucho viento. Entonces ese día el calor era excesivo, estaban a 38 grados. Cuando al final bajamos, haga de cuenta que entramos a una secadora de pelo en toda su temperatura, se sentía el aire que tuvimos literalmente que correr al aeropuerto porque uno baja ahí, baja en la pista, no baja en la manga. Bueno, esa fue la primera oposición. Y la segunda, ya estábamos ubicados. Yo me había servido un vaso de agua y lo dejé en la sala de donde nos hospedaron. Y cuando ya entré al cuarto que me dieron, me recordé del vaso de agua porque tenía que tomarme siempre una pastilla antes de dormir. No para dormir, que conste, es para el estómago. Y entonces salgo yo y en ningún momento vi una grada cabal de este alto, chiquita, sí. Miren, literalmente sentí como que me empujaban de la espalda y fui a dar a media sala casi por donde está Lorna. No sé en qué momento llevaba yo tanta velocidad. Y me quedé. Los hermanos corrieron a auxiliarme. La doctora me evaluó, me dijo, mueve el tobillo, porque no la toquen, hasta que ella solita se pueda levantar. Miren, fue una caída que después nos dijo un hermano que es profeta, que el diablo nos quiso sacar de esta tierra. Y me dijo, un enviado de Satanás te empujó para hospitalizarte y que no pudieras estar en el evento. Y bendito sea Dios, el Señor tomó el control. Ahí me quedó el pie mero hinchado y lastimado, pero pude estar en todo, no me causó ningún problema para estar en el evento. Y bueno, lo más chistoso es que el único par de zapatos que llevaba se me rompió. Y yo, Dios santo, ¿qué hago? Solo este par de zapatos traje. Pero la hermanita, la organizadora del evento, no te preocupes, yo te lo resuelvo. Se comunicó con una hermana que más o menos calza como yo, un poquito más grande, menos mal, porque si hubiera sido más chiquito el pie no me queda. Y de un zapato roto gané 3,
porque me regaló 3 pares. Así que el Señor no se equivoca. Y cuando Dios te dé una estrategia, cuando Dios te dé algo adelantado, hay que obedecer. Porque el que tiene todo bajo su control es Él. Él sabe lo que se está moviendo en lo espiritual. El enemigo nos detecta la presencia de Dios que llevamos. Así que vamos a entrar en el tema. Le doy gloria a Dios porque cuando Dios no lo permite, el enemigo no puede con nosotros, hermanos. Por mucho que se esfuerce, no puede contra nosotros. Y quería compartirlo para honra y gloria de Él. Fíjense que esta mañana en mi devocional el Señor me dio una palabra que la quiero compartir con ustedes porque tiene que ver con el tema. Vino a mí esa palabra y me dijo el Señor: hay 2 cosas inquebrantables: la ley de Jehová, fíjense, y la ley de la herencia divina. Cuando tenemos una herencia de parte de Dios es inquebrantable, no se puede evitar, como no se puede justificar el transgredir la ley del Señor. Así que vamos a orar para que esta palabra sea de bendición para nosotros, que sea un refrescamiento, que sea agua que riega nuestra vida espiritual y nos ayude a crecer. Amén. Así que le invito a que cierre sus ojos y le hable al Espíritu Santo que siembre esta palabra en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres Señor en este lugar. Siempre te hemos dado el señorío principal, Señor. Y hoy te pedimos que de manera sobrenatural tú permitas que esta palabra penetre hasta lo profundo, quede sembrada de tal manera que no puedan las aves del cielo robarse la semilla y que podamos fructificar. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Hoy lo que vamos a hablar es acerca de la herencia de Abraham. ¿Quiénes saben que somos herederos de Abraham? Y fíjense que para que nosotros podamos absorber lo que el Señor quiere hablarnos, vamos a ir primeramente viendo qué es una herencia. Y una herencia, dice el diccionario, que es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Diga conmigo, obligaciones, que se heredan de una persona tras su muerte. Y miren, aunque literalmente Abraham solo tuvo 2 hijos, nosotros, por la palabra y de manera sobrenatural, somos sus herederos. Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice de Abraham. En Génesis capítulo 11, 27 al 32, dice así: estas son las generaciones de Taré. Taré era el papá, ¿verdad?, de Abraham. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. No vamos a entrar en detalle de todo lo que pasó con Abraham y Sarai, porque todos sabemos y hemos oído bastante de su historia. Pero es importante notar que después que la fe de Abraham fue probada, ¿y cómo fue probada? A través de su hijo Isaac, ¿verdad? Dios le hace una promesa, y vamos a ver
¿qué le prometió el Señor a Abraham? De cierto, miren, cuando el Señor te dice de cierto es porque es totalmente verídico. Aunque sabemos que la palabra es verdad toda, el Señor hace énfasis en alguna palabra, en alguna promesa, para que se quede grabado en nuestro corazón. Como hay una palabra que en Hechos, cuando dice Pedro, sépase ciertísimamente. O sea, que no hay lugar a dudas. No cabe la menor posibilidad de que sea falso. Y aquí dice, de cierto te bendeciré. Entonces la bendición que Dios iba a darle a Abraham era verídica, era una realidad. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Miren, parte de la herencia de Abraham es la bendición, la multiplicación y la victoria sobre nuestros enemigos. Dios ha prometido y lo ratificó cuando dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Hoy hay mucha gente que anda temerosa, ansiosa, angustiada, oprimida, porque el enemigo la está atacando, pero tiene que saber ciertísimamente que las puertas del infierno no van a prevalecer. Por tanto, ya tenemos por herencia el derecho de vencer, el derecho de tener victoria sobre todo aquello que nos oprime. ¿Puede decir amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, un recuento de la historia de Abraham nos muestra que gracias a su convicción, porque él tuvo la convicción de la realidad de Dios, nosotros podemos seguir confiando y esperando en una vida futura mejor. ¿Por qué? Porque su fe hizo posible que viniera la esperanza, que viniera la fuerza a través de Jesucristo. Por el linaje de Abraham y por la fe de él se desarrolló todo un pueblo del cual vino nuestro Salvador Jesucristo. Entonces de esa promesa viene la fuerza para vencer cualquier tipo de dificultad y vencer en los tiempos de conflicto. ¿Quiénes han tenido tiempos de conflicto? Creo que no nos escapamos, ¿verdad? Cuando el Señor dijo que no iban a prevalecer las puertas del infierno es porque el infierno no se cansa de atacarnos, pero nosotros ya tenemos la promesa de victoria. Fíjense que notemos lo que nos dice el Señor a través del profeta Isaías en el capítulo 41, versos del 10 al 13. Dice, no temas. ¿Han tenido temor alguna vez? El Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿De vez en cuando te ayudaré? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. ¿Puede darle gloria a Dios por eso? Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El enemigo ha tratado de injertar en nosotros una naturaleza de temor para que nosotros no hagamos uso de la promesa de victoria que ya nos fue dada. Y es algo que tenemos que desechar. Todo temor tiene que irse de nuestra vida porque el temor nos hace hablar y la palabra que nosotros declaramos se hace vida. Y dice la Biblia que nosotros comemos de sus frutos. Ay, peor si tengo cáncer. Estás dándole la oportunidad al espíritu de enfermedad que plante un cáncer en tu vida.
O sea, es importante todo lo que se mueve en el reino espiritual, y es lo que nosotros tratamos de que todos ustedes y nosotros mismos entendamos lo que se mueve, lo que hay en la esfera espiritual. ¿Para qué? Para que podamos ser vencedores, ¿verdad? Ahora, ¿por qué somos herederos de Abraham? Los creyentes del Nuevo Testamento somos llamados herederos de Abraham. No solo en el Antiguo Testamento se le anunció a él la descendencia como que iba a ser multiplicada como las estrellas del cielo, sino que también en el Nuevo Testamento nosotros, los que hemos creído en Cristo, somos llamados herederos de Abraham, y un heredero hereda lo que le pertenecía a otro, a nuestro padre, ¿verdad? Por lo general, padres o a veces familiares, un tío rico por ahí, MacPato. Veamos lo que nos dice la palabra y cómo Abraham dice que por la carne es padre de nosotros. Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? O sea, Pablo entendía, tenía la convicción de que nosotros somos herederos de Abraham. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Así que, ¿somos herederos, sí o no? Y lo que les decía al principio, que me impactó, esta mañana el Espíritu Santo claro habló a mi corazón acerca de las dos cosas inquebrantables. ¿Qué les dije que eran? La ley de Jehová y la ley de la herencia. Son inquebrantables. Dios lo decidió así, ¿verdad? Así que nosotros somos herederos. Entre las otras cosas que nosotros heredamos de Abraham es que al recibir bendición y por el hecho de haber creído en Cristo recibimos bendición. ¿Quiénes lo creen? Entonces, cuando nosotros recibimos bendición, no solo somos bendecidos, sino que estamos llamados a ser bendición. Y eso Julito lo habló no hace mucho, creo que un miércoles. La importancia de ser bendición, y bendición para todo aquel que se acerque a nosotros. Y eso es lo que el enemigo estorba, porque nosotros estamos llamados a ser bendición. Miren, para mí fue una bendición realmente escuchar el testimonio. Llegó un hermano que realmente Dios lo ha levantado como profeta, llegó a este evento en el que estuvimos. Y se acercan con Adriana y conmigo y nos dice: hermanas, no saben la bendición que ustedes han sido para mi vida. Y yo no me acordaba de haberla visto nunca. Es que 2 veces estuve en la escuela de Aguascalientes y fui tan bendecido por ustedes dos, y ahorita mismo siento la presencia de Dios a través de ustedes, y nosotros, gloria a Dios. Hermano, usted no se da cuenta, pero esa vida que usted recibe cuando está en comunión con el Señor, usted la transmite. Somos bendición. Estamos llamados a ser bendición. Y miren, las naciones y las familias de la tierra necesitan ser bendecidas, y solamente van a ser benditas si nosotros llevamos a esas familias a Jesucristo. Si nosotros les llevamos el Evangelio de Cristo. ¿Puede decir amén? Amén. Ahora, para que nosotros llevemos algo con convicción, tenemos que estar seguros de qué es. Y vamos a ver realmente qué es el Evangelio de Cristo. En primer lugar, tenemos que tener la convicción de la razón por la cual Cristo murió. ¿Por qué murió Cristo? Le pregunto. Por nuestros pecados. Usted tiene que saber que hubo alguien que pagó por sus pecados. Esa es una buena noticia. El Evangelio es una buena nueva.
Entonces, Cristo murió para perdón de nuestros pecados. ¿Para qué resucitó? Para que tuviéramos fe, para que tuviéramos la convicción de que nos esperaba una nueva vida, porque si Cristo resucitó, todo es posible y nosotros vamos a resucitar. Amén. Y fue glorificado para poder enviar su Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nosotros tengamos el poder de ser sus testigos, manifestando su gloria. Dice, y me seréis testigos, ¿verdad? A todo lugar a donde nosotros vayamos. Entonces, cuando nosotros compartimos lo que el Señor está haciendo y lo que hizo, entonces en ese momento estamos transmitiendo una buena nueva, porque estamos transmitiéndole esperanza, no estamos hundiendo a un pecador, sino le estamos dando esperanza de salvación. Amén. Entonces, ¿cuáles son entonces esas buenas noticias del Evangelio? Que no importa lo que hayan sido para la sociedad, no importa la vida de pecado que estén viviendo, ni las ataduras o maldiciones que puedan tener. Si vienen a Cristo y se arrepienten de su pecado y lo dejan, hay esperanza de una nueva vida. Amén. Hay esperanza de libertad, hay esperanza de nueva vida eterna, como nos pasó a ti y a mí. Amén. Y estamos obligados a testificar lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará por nosotros. Amén. Ahora, no porque estemos llenos de enseñanzas y de espiritualidad vamos a hacer bendición. Vamos a hacer bendición cuando nosotros alcancemos a otros. Cuando nosotros, con el poder que nos es dado, porque hay mucha gente que se conforma con que venga la unción, pero la unción viene con propósito. Porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me envió Jehová a dar buenas nuevas a los afligidos, a los quebrantados. Entonces tenemos una misión y vamos a hacer bendición cuando empecemos a hacer uso del poder que nos viene de arriba para cumplir la misión de transmitir las buenas nuevas. Amén. Si has sido sanado, si has sido liberado, tienes la obligación de contarlo. Porque cuando tú lo cuentas, no sabes si el que te está oyendo está pasando lo que tú eras antes. Y en ese momento comienza a sentir la necesidad de buscar al Cristo de la gloria. Amén. Entonces, vamos a volver a Abraham y vamos a ver acerca de su llamamiento. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que debía dejar la ciudad de Ur e ir a la tierra que él le daría. ¿Eso lo recuerdan todos? Muy bien. Miremos Hechos 7, 2 y 3. Y él dijo, varones, aquí está Pedro hablando, ¿verdad? Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. No fue fácil para Abraham, incluso no dejó a toda su parentela, se jaló al papá y vemos que el papá ejercía un patriarcado bastante fuerte porque la orden fue para Abraham, pero él, el que tomó la decisión de salir fue Taré. Él fue el que vimos en la lectura que hicimos que él dice que él salió de la tierra de Ur de los caldeos. Entonces viene Abraham con su familia bajo el liderazgo de su padre, dejó Ur, pero dice que vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Vamos a verlo. Y nuevamente vemos ese liderazgo del patriarca, ¿verdad? Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, ¿y qué dice? Y se quedaron allí. Lo que nos enseña este pasaje es algo que fue revelador para mi vida
Y es que muchas veces somos obedientes y empezamos a cumplir las órdenes del Señor. Tenemos toda la intención, pero nos quedamos en medio del camino porque nos sentimos cómodos. Harán fue un lugar que para ellos era una comodidad de estar, pero no era su destino final. No era el llamado final que ellos tenían. Y todos nosotros vamos a tener en determinado momento que enfrentar un Harán. ¿Cómo así? Pues vamos a ver qué es un Harán espiritualmente hablando. Es el lugar donde uno tiene la opción de establecerse a la facilidad. Hoy mucha gente se quedó en el Harán de su casa viendo la transmisión y ya no quiso venir. ¿Por qué? Porque están en su Harán. Harán ganeando, dice. Ay, Julito. Entonces, el enemigo va a preparar un Harán para todos nosotros. A veces se trata de estar haciendo algo que generalmente nos gusta y que le gana a las ganas de ir a la iglesia. Gente que tiene un ministerio, un llamado a las misiones, pero es más cómodo estar aquí sentadito recibiendo. Yo no me quiero ni acordar que Dios me dijo que iba a ser misionero, o que iba a ser pastor, o predicador, o qué sé yo. Es más cómodo estar recibiendo. Pero Dios tiene que mostrarnos y sacarnos del Harán, porque el Harán no te lleva a ningún lugar, solo te estanca. Solo haranganeando, ¿verdad? Fíjense que en el Harán muchas veces el Señor tiene que actuar drásticamente para que nosotros tomemos una decisión de obedecerlo y de ser forjados en el proceso divino para el llamado que Dios nos tiene. Nosotros tuvimos un Harán con Guayito, era solo un paso, pero nos quedamos bastante tiempo en un grupo de renovación. Para nosotros era nuestro Harán, porque creció sin ninguna oposición. El grupo se hizo grandísimo, pero así como se hizo grande el grupo, se hizo grande el orgullo de nosotros. ¡Ay! Nuestro grupo es de los más grandes de la renovación, llegó a ser famoso. Teníamos un coro uniformado, como de 30 voces. ¡Wow! Era una cosa que nos invitaban a los eventos plenarios para lucir el coro, ¿verdad? Y nos llenamos de orgullo. Y el Señor nos sacó, nos empezó a hablar. Palabra profética. Van a salir de este lugar. Yo, ¿cómo voy a salir? Decía Guayito, si este es mi lugar. Ese era su Harán. El Señor nos sacó humillados. Nos sacó casi que de una patada, nos sacaron de la renovación. Cuando se enteraron que estábamos recibiendo alimento sólido, que un pastor se tomaba su tiempo para discipularnos todos los lunes y todos los miércoles, se encelaron terriblemente y empezaron a llamarnos los infiltrados y los peligrosos. Y como no hicimos caso de irnos, nos fueron a sacar. Estábamos en plena alabanza, en pleno servicio, cuando entró un grupo. Miren, parecían manifestantes. ¡Ay! ¡Aquí venimos! ¿Y qué pasó? Y nosotros entraron, pero miren, a hacer el escándalo, y así tuvimos que salir forzosamente de nuestro Harán. Yo creo que no tenemos que esperar que el Señor utilice métodos drásticos para salir del Harán. Tenemos que obedecerlo. Señor, estoy dispuesto a hacer lo que me mandes a hacer, ¿verdad? Y todos nosotros vamos a tener que enfrentar un Harán algún día, porque nos gusta estar cómodos, ¿verdad? Entonces Abraham era, ¿verdad? Todavía tenía que tomar una decisión. Tenía que elegir entre avanzar a lugares desconocidos o permanecer donde estaba.
¿Quiénes quieren crecer y alcanzar nuevas dimensiones, nuevas experiencias, experiencias poderosas con Dios? Eso va a implicar un sacrificio. ¿Estás dispuesto a levantarte cuando el Señor te diga levántate porque te va a dar una experiencia? ¿O vas a seguir en tu arán de la almohada durmiendo? Necesitamos la fuerza del Espíritu de Dios para vencer todo aquello que se oponga al propósito y al destino final que tenemos. Amén. Entonces, lo único que alentaba a Abraham a salir de Harán era la promesa de que Dios lo iba a guiar y que lo iba a bendecir. Así que todos nosotros tenemos promesas de Dios y lo que tenemos que hacer es atrevernos a hablar, atrevernos a testificar. La gente está esperando que un ministerio sea a pura fuerza un púlpito, pero tú puedes testificar, empezar a trabajar para Dios ahí donde estás. ¿A dónde vas? Hay quienes van a un gimnasio, hay quienes tienen un grupo de amigos, un grupo de amigas. Ahí puedes hacer la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, fíjense que la promesa de que Dios le iba a mostrar la tierra y que lo iba a bendecir fue la que hizo que Abraham cruzara la línea en Harán, y una vez que la cruzó, ya no tenía que ver para atrás. Y a veces uno se pone a evaluar lo que está dejando, la comodidad. No tenemos que verla, tenemos que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, ¿verdad? Entonces, cualquier decisión que nosotros tomamos, sea buena o sea mala, va a tener una consecuencia de bendición o una consecuencia de maldición. Entonces, todos, absolutamente todos sabemos que nuestros errores van a tener una consecuencia para nosotros o para nuestros hijos. Yo recuerdo que el Señor en una ocasión, cuando teníamos el problema de que no diezmábamos correctamente, el Señor nos dijo: tú puedes estar bendecido hasta el día que te mueras, pero tu bendición financiera no va a trascender más de una generación, porque no está siendo protegida de lo alto. Y yo no quiero nietos que estén pasando pobrezas, como le pasó a mi papá. Mi papá me decía, y pensar que mi abuelo fue dueño de todo esto, y yo estoy perdiendo un cuarto de manzana en todo lo que fue de mi abuelo. ¿Por qué? Porque no trascendió su bendición. Se quedó en una generación, estos la despilfarraron y no trascendió a la siguiente. ¿Por qué? Porque es una ley divina, ¿verdad? Entonces, todos sabemos que todo lo que hacemos bueno o malo va a tener una consecuencia, y los errores de Abraham en su recorrido trajeron consecuencias a sus descendientes porque ellos repitieron sus mismos errores. ¿Ustedes recuerdan uno de los grandes errores de Abraham? Que mintió, que inventó que Sarai era su hermana. Es que pues en cierta parte lo era, pero él no lo hizo. Él tenía una intención y era salvar su vida para que no lo mataran. Tenía miedo de que lo fueran a matar por codiciar a Sarai, ¿verdad? Entonces, pero eso se repitió con sus descendientes, porque se repitió con Isaac y se repitió con Jacob. Y qué terrible que nuestros errores se repitan y se repitan, ¿verdad? Hay cadenas de madres solteras, hay cadenas de accidentes. ¿Por qué? Porque se está repitiendo un error que nosotros en este momento, que ya sabemos, podemos evitar, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos hoy puede desencadenar una serie de hechos que pueden continuar aún después de que nosotros nos vayamos de esta tierra. ¿Quiénes lo creen? Y aquí se enseña bastante acerca de eso, ¿verdad? De la ley de la herencia. Entonces, lo que menos se podía imaginar Abraham era cuánto dependía el futuro de tantas personas
de su decisión de quedarse en Harán o de avanzar en el camino de Dios. Uno no se puede imaginar cuántas generaciones del futuro van a ser bendecidas porque tú y yo le obedezcamos a Dios de hacer lo que nos manda hacer. Él sabe por qué nos tiene en determinado lugar y cómo nos va a usar y para qué. Y cuando nosotros nos resistimos y nos quedamos en Harán, estamos deteniendo algo que no tenemos idea, porque hay un macroplan al cual nosotros pertenecemos y podemos afectar para bien o para mal. Amén. Es más, la Biblia dice que la bendición de nosotros puede alcanzar ¿cuántas generaciones? 1000, hasta 1000. Y si esas generaciones siguen siendo bendición, van a alcanzar otras 1000 y 1000 y 1000, porque tú obedeciste lo que Dios te mandó a hacer. Amén. Entonces, miren, lo más probable es que nosotros a veces desconocemos los efectos o no meditamos en ellos, ¿verdad? En los efectos y las consecuencias que a largo plazo tienen las decisiones que nosotros tomamos hoy. Ay, no, yo ya me cansé de servir al Señor. Y en ese momento estás afectando quién sabe cuántas generaciones o qué parte del plan de Dios se queda truncado, se queda afectado, ¿verdad? Y tú quedas fuera. Entonces, el hecho de saber que va a haber consecuencias posteriores de todo lo que tú hagas, pues eso debería hacernos pensar cuidadosamente, ¿verdad? Y buscar la dirección de Dios para cada decisión que tenemos que tomar. Ahora, no sé, ustedes se han puesto a pensar por qué Dios haría que Abraham esperara tanto. Aquí está, ya lo pasamos. ¿Por qué Dios permitió que pasara tanto tiempo? ¿Por qué Dios esperó que Abraham fuera ya un anciano para hacer el milagro del nacimiento de Isaac? En primer lugar, para que la promesa se cumpliera por una obra que no hubiera duda que era sobrenatural. ¿Verdad? Traspasó la ley natural para que la obra fuera completamente identificada como que Dios la estaba haciendo. Porque naturalmente ya no era posible, que ella ya no menstruaba, ella ya, dice, no tenía la costumbre de las mujeres. Entonces, humanamente era imposible, pero Dios quería manifestar su gloria. Cuando tú te enfrentas a situaciones imposibles, no te queda más remedio que darle toda la intervención al Dios de la gloria. Amén. Porque Él quiere manifestar su gloria a través de lo que para ti parece imposible. Amén. Entonces, en primer lugar, para que la promesa fuera cumplida por una obra totalmente sobrenatural, sin la cooperación del hombre. Sarai quiso cooperar y arruinó todo, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos cooperar en la obra que Dios quiere hacer de manera sobrenatural. En segundo lugar, que Isaac, el hijo tan anhelado y esperado, fuera tan amado y apreciado como Dios nos ama a nosotros. Era lo más valioso para Abraham y para Sara, ¿verdad? Pero ¿por qué razón? Porque por gracia, de alguna manera, Isaac fue librado de la muerte como nosotros, que fuimos librados de la muerte en que vivíamos. Estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados, y Dios proveyó el cordero para el sacrificio, para que tú y yo saliéramos y fuéramos librados de la muerte. Amén. Entonces, cuando el Señor nos libera de la muerte eterna, nosotros tenemos que entender que todo esto fue por el cordero que Dios proveyó para que tú y yo no tuviéramos que vivir muertos en nuestros delitos y pecados. Y notemos como lo dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y miren,
dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. La obediencia de Abraham afectó totalmente el rumbo de la historia. Si él no hubiera obedecido, recuérdense que por medio de él se estaba formando el linaje de Israel. Dios ya tenía un plan grandioso en el que él era el patriarca y de la descendencia de él dependía ese linaje del cual vino nuestra salvación. La obediencia de Abraham afectó la historia del mundo. Y tú y yo no sabemos cómo nuestra obediencia va a afectar la historia no solo de nuestros descendientes, sino de todo aquel que en determinado momento se cruza por nuestra vida. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Esta ya la leímos, ¿verdad? Haciendo, dice, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es inconcebible que el que ha sido librado de la muerte, el que ha sido rescatado del Seol, como fuimos todos nosotros, todavía podamos vivir, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Valdría la pena la obediencia de Abraham? ¿Valdrá la pena que tú y yo le obedezcamos a Dios? Nosotros tenemos una visión muy corta de nuestro futuro. Lo más que podemos ver y ni queremos ver es el día que Dios nos llame a su presencia, pero después ya no queremos ni saber. Y nosotros pertenecemos a un gran plan, el plan del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Tú y yo formamos parte de ese plan por su misericordia. Amén. Entonces, sigamos. Vamos a ver ahora Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Hijos de qué somos? De la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que íbamos a ser bendecidos y bendición, y que las puertas del enemigo no iban a prevalecer contra nosotros. Pero miren, para que nosotros podamos poseer las puertas de nuestros enemigos, que es la otra herencia, también necesitamos ser guerreros. Y como herencia, como linaje de Abraham que somos, Abraham era un guerrero. Y lo vamos a ver. Fíjense que en Génesis, capítulo 14, verso 14, se nos habla de una guerra en la que 5 reyes y sus ejércitos fueron derrotados por otros 4 reyes. Ahí Lot, el sobrino de Abraham, fue tomado prisionero, pero cuando Abraham se enteró de lo que estaba pasando, él lo supo. Y dice que con 318 hombres atacó a los ejércitos de los 4 reyes y los venció. Ahora, ¿cómo pasó eso? Fíjense que el secreto de Abraham no era solo ser un hombre santo, sino que también era un guerrero. Todos nosotros estamos llamados, si queremos que las puertas del infierno no prevalezcan contra nosotros, tenemos que guerrear. Tenemos que parárnosle al enemigo. Y a veces el enemigo se viene contra nosotros y nosotros así, miren, y paramos como la mujer encorvada que entró a la sinagoga así. Y Satanás tenía 18 años de tenerla oprimida.
Y hay mucho oprimido hoy dentro de la iglesia. Por eso les digo que todos tenemos trabajo. Porque si tú has tenido liberación y la has experimentado y la estás viviendo, estás en la obligación de transmitir esa noticia, porque hay mucho hijo de Dios oprimido. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Vamos a ver entonces lo que aquí nos dice. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿Qué fue lo que oyó? Que su pariente estaba prisionero. ¿Tendremos parientes prisioneros? Sí tenemos. Dice, y armó a sus criados, los nacidos en su casa. Eso es importante. 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Verso 16 dice, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Y acá vamos a ver tres cosas. Primero, los guerreros fueron hijos, nacidos en su casa. Los preparó a sus hijos, como ustedes y yo hemos sido preparados en esta casa. Segundo, ellos estaban preparados, porque dice que los armó. 3, obedecían estrategias. Fíjense que dice, cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos. Era una estrategia divina. El Señor nos quiere formar en obediencia, porque solo el que obedece puede ser victorioso, porque Dios da estrategias de guerra, y cuando nosotros no somos obedientes podemos caer frente al enemigo, ¿verdad? Entonces ellos eran hijos, estaban preparados y obedecían, pero además sabían pelear. Dice, cayó sobre ellos de noche él y sus siervos. Entonces nosotros, como Abraham, necesitamos algo: ser eficaces. Y para ser eficaces tenemos que empezar por lo básico, que es ocupar el papel en el cual nos tiene el Señor, primeramente en la familia. Y algo que quiero compartir con ustedes, que fue una palabra que recibí ahora que estaba afuera, que el Señor me dijo que Él estaba demandando la santidad, y es impresionante cómo oír allá a las pastoras que le está demandando el Señor eso, pero dice, pero mis hijos se han enfocado solamente en dejar de hacer el mal. Pero la santidad se completa cuando dejas de hacer el mal y haces el bien. Porque Jesús no solo no pecó, pero dice la palabra cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. No te conformes con no pecar. Comience a pedir al Espíritu Santo cómo puedes hacer el bien. Hay necesidad, desde necesidad básica, material. Yo le estaba preguntando al Señor, y de hecho el Señor me ha estado poniendo la carga de retomar Alfacción. Porque no podemos conformarnos solo en que yo no peco. ¿Y cómo están los otros? Y el Señor me dijo que iba a empezar a poner la carga. Hacer el bien es ya no estar juzgando, sino más bien orar por aquella persona que nos ha hecho algún daño. Eso es hacer el bien. Y hoy la iglesia se cree santa porque no peca, pero ha descuidado el amor, la misericordia, el hacer el bien. Y todo eso lo tenemos que tener muy presente. Necesitamos ser eficaces. Todos tenemos un rol. Fíjense que para empezar a ser eficaces necesitamos cada quien reconocer nuestra posición. Primeramente en la familia, como Dios lo ha establecido. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El varón en el hogar está llamado a ser el líder espiritual. Y hoy
la iglesia está más llena de mujeres que son las que tienen el liderazgo espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo está estorbando las posiciones. Cuando un soldado no toma su posición, es como diríamos en buen chapín, moro al agua. Está expuesto a caer en cualquier momento. Así que si el hombre se coloca a la cabeza, el poder transformador de Dios va a fluir libremente sobre él y sobre toda su familia. Pero si el varón se pone en rebelión, ¿qué va a formar? Mujer e hijos rebeldes. Porque él se salió del fluir de la cabeza de Cristo, ¿verdad? Sobre su vida. Y cuando se transforme la familia que está fluyendo en el poder de Cristo, pues obviamente se va a transformar la iglesia. Y al transformarse la iglesia, se va a transformar la nación, ¿verdad? Así que como Abraham, que hablaba con Dios y escuchaba sus instrucciones, nosotros tenemos que orar para que se levante un ejército de hombres y mujeres santas, mujeres que acepten que su lugar no es tomar todas las decisiones. Ay, pero es que qué mal toma las decisiones mi marido, pues déjelo. El fluir de Dios va a venir sobre él y va a poner orden, porque hay una posición inquebrantable, la ley de Dios y la herencia. Amén. Esta es la ley de Dios. Tenemos una postura, tenemos una posición. Y cuando nosotros la obedezcamos, entonces ya estamos preparados para obtener victorias. Amén. Para poseer las puertas del enemigo. Entonces, los hombres necesitan el poder transformador. ¿Por qué? Porque tienen que pasar de la apatía a la transformación. ¿Se ha fijado usted lo que les decía hace un momento, que en la mayoría de las iglesias del mundo y donde Dios me ha permitido estar en iglesias, hay mucho más mujeres que tienen participación que los hombres en las iglesias? Y les voy a decir lo que se está moviendo. Porque miren, para superar este problema, nosotros tenemos que levantar intercesión, porque hay dos poderes que están trabajando en los hombres en la actualidad. El espíritu de rebelión y el espíritu de orgullo que a través de Leviatán tiene agarrado a los hombres. La mayoría de hombres no piden ministración. Ay no, ¿para qué? Estoy bien, ya me confesé con Dios. ¿Por qué? Porque no quieren pasar por la humillación de tener que decir: me siento mal, me siento frío, me siento tibio, no estoy buscando a Dios, tengo esto, mi carácter aquí, mi carácter allá. Es un poder que el enemigo envió para tener atados a los hombres, y Dios quiere levantar un ejército de varones en este tiempo. ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes van a estar orando por los hombres? Ok, miren, el espíritu de rebelión controla. Tiene el control sobre muchos hombres, y si el hombre no se somete a Dios, ¿qué es lo que va a haber en su hogar? Como les decía, rebelión y discordia, ¿verdad? Fíjense que hay otro punto también, y es el dolor del pasado y los conflictos no resueltos que tienen aprisionados a muchos hombres. Están apachurrados, están encadenados, no se atreven a salir de la posición, de la postura de esclavitud en la que el enemigo los tiene, ¿verdad? Pero fíjense que detrás de todo esto está Leviatán. Y mire lo que dice Job: menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Además, fíjense que si usted lee todo el capítulo 41 de Job, se va a dar cuenta que el Leviatán infunde desaliento, solo hace así y las personas se desalientan, se desaniman, cualquier cosa los bota, ya no quieren seguir adelante, ¿verdad? Porque el Leviatán está ahorita apretando, en su mayoría, puede oprimir a hombres y mujeres, pero el Señor mostró que esas dos fuerzas tienen ahorita aprisionados a los varones. Entonces nosotros, los que estamos, dice que la mujer rodeará al varón. Estamos llamados, la iglesia, a empezar a orar por nuestros varones,
los que se han ausentado o los que simplemente nunca han venido y no están viniendo, ¿verdad? Hay sentencia contra Leviatán y eso es algo que anótelo para declarárselo a Leviatán. Y mira esta figura que encontré, es como lo más parecido a lo que se mueve, a esa fuerza de soberbia que se está moviendo en los aires. Mire la sentencia, Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán serpiente veloz y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Comencemos a declarar esta palabra para que Leviatán suelte a nuestros hermanos varones. Amén. Y a los varones que ni siquiera han querido reconocer que necesitan de Cristo, ¿verdad? Todos conocemos la historia del cruce del Mar Rojo por el pueblo de Dios y cómo Leviatán levantaba a los hombres contra Moisés porque eran soberbios, ¿verdad? Entonces ahí debemos resaltar la convicción y la fe que tuvo Moisés para seguir adelante a pesar de que los soberbios se levantaban contra él, ¿verdad? Y fíjense que nosotros estamos llamados a animar al pueblo a confiar totalmente en Dios. Vamos a ver lo que nos dice Éxodo 14, 13 y 14. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Miren, Leviatán aprovecha las situaciones difíciles para influenciar a los hombres, desesperarlos y desanimarlos. Cuando una situación se pone difícil es cuando Leviatán cae sobre las presas, ¿verdad? Y que a veces pone, ¿qué alternativa tenía Moisés para salir de esa prueba? ¿Cómo estaba? Entre un pueblo que se le rebeló y el mar. ¿Y qué le quedó? Confiar en Dios, definitivamente. Hay momentos en que no nos queda de otra que confiar en Dios, en lo que Él va a hacer. Nosotros a veces nos sentimos entre la espada y la pared, pero la respuesta cuando te sientes entre la espada y la pared es la fe, es la confianza en el Todopoderoso, en el que sí te va a sacar, en el que aunque ha pasado mucho tiempo, tal vez si no ves la respuesta, hoy mismo puede actuar. Amén. Entonces, de la herencia de Abraham, nosotros podemos tomar la fe. Y miremos lo que dice la palabra, algo que todos sabemos, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú en este momento tienes una convicción de lo que no se ve o estás ante lo que no se ve y tu panorama es oscuro, el Señor está trabajando en tu fe. Amén, se tiene que fortalecer. Esa es la respuesta para que tú salgas del hoyo, del pozo de la desesperación. Entonces, vemos pues que herencia de Abraham es la fe. Hebreos 11:8, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Tu panorama puede estar ante una pared, un muro alto, pero Dios lo puede abrir y lo puede derribar. Amén. Nosotros no nos toca más que mantener nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, a pesar de las situaciones que nos rodeen. Y tenemos que mantener una fe vencedora y perseverante. Diga, vencedora y perseverante. No lo miras hoy, pero lo puedes ver mañana. Y si no lo miras mañana, pasado mañana. Pero tu fe y tu confianza están en el que tiene en sus manos el plan.
que tú tal vez no conoces, pero Él sí. Amén. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Estás padeciendo? Dile, Señor, tú padeciste más que yo. Y entonces te vas a desenfocar de tu propio sufrimiento y vas a empezar a dar pasos de fe. Y esa fe te va a llevar a la victoria. Amén. Miren, el desafío es en realidad permanecer firmes ante la tormenta del miedo. ¿Qué dijo el Señor hace 15 días que venían para la iglesia? Que teníamos que estar firmes porque venía ¿qué? Vientos fuertes que iban a arrancar a muchos. Y que iba a ser principio de la apostasía. O sea, estamos viendo las señales de los tiempos del fin de los cuales habló nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quiere el Señor? Firmes. ¿Y qué será estar firme? Que no cualquier cosa te mueve. Hay gente que tiene una opinión hoy y viene alguien y con qué facilidad le hace cambiar de opinión y ya mañana está dudoso y tembloroso y temeroso, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ahí no guardé la cita, es nacido de Dios, es primera de Juan. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos. ¿Quién declaró esta palabra? El apóstol Juan. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y ya vimos que son inquebrantables. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Será que estamos llamados a vencer al mundo? ¿Será que estamos capacitados? Tenemos una herencia y es una ley inquebrantable. Tú ya heredaste una fe de tu padre que en la carne es Abraham. Entonces, hoy estamos viviendo un tiempo de fortalecer la fe. Porque si no queremos ser movidos, tenemos que confiar que el que nos llamó, que el que nos tiene aquí no nos va a soltar. No nos va a dejar ni nos va a desamparar. Entonces, ¿qué es lo que te está haciendo pedazos? La falta de fe. ¿Verdad? El Señor ha permitido que tengas tribulación, que tengas angustias, porque está midiendo tu fe. Y si la ve débil, te la va a fortalecer. Amén. Entonces, hoy es tiempo de fortalecer la fe. Es el área más atacada por el enemigo, porque la fe fortalecida es la que vence al mundo. Y el mundo se va a levantar contra los hijos de Dios. Si no estamos fortalecidos, vamos a sucumbir. La corriente del mundo ejerce una fuerza tremenda. ¿Alguien ha visto las corrientes de agua? ¿Cómo botaron casas aquí en San Miguel Petapa, creo yo? Una cosa terrible. Arrastra carros, camiones. Y peor que eso es la fuerza que el mundo está ejerciendo ya. ¿Verdad? Entonces necesitamos que nuestra fe esté fortalecida para poder resistir esa corriente. La fe de Abraham lo posicionó como amigo de Dios. ¿Quiénes quieren estar en esa posición de amigos de Dios? Mire lo que dice la palabra. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. ¿Has creído a Dios? ¿Por qué temes? ¿Por qué te alteras? Y le fue contado por justicia.
y fue llamado amigo de Dios. Su fe y perseverancia permitieron que el plan de Dios se llevara a cabo usándolo a él. El plan no se va a estorbar, pero tú puedes quedar fuera de ser usada para bendición. Y miren, yo creo que todos anhelamos no solo agradar a Dios, sino formar parte de su plan. Amén. Entonces, ¿estás detenido en algún harán? ¿Estás detenido en la comodidad? Ay, es que no tengo tiempo, es que no me da ganas, es que, ay, qué pereza. Ese es un harán que te tienes que sacudir. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y que cualquier cosa que en este momento esté deteniéndote para evangelizar, para transmitir, esté apagando tu fuego, te esté alterando, hoy sea quitado, arrancado de tu vida. Comiénzate a sacudir la comodidad. Señor, no quiero que por mi comodidad se detenga la bendición que es para mí, que yo me detenga y no sea parte de ese macroplan al cual estoy llamado, porque soy bendito para ser bendición. Declare que es bendito para ser bendición. Yo soy bendita para ser bendición. Quiero llevar bendición. No quiero llevar muerte de crítica, de palabras, de señalamiento y de condenación. Quiero ser bendición a donde quiera que vaya, porque tú me has bendecido grandemente, Señor. Y yo quiero llevar tu presencia. Que tu presencia se sienta donde quiera que yo esté. Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda comodidad que no me permita manifestar tu gloria. Sacúdase, sacúdase. Proféticamente sacúdase de todo aquello que es una comodidad. Padre, en el nombre de Jesús, suelto todo lo que no me permite formar parte de tu plan. Y Padre, tu palabra dice, y eso me está poniendo el Señor ahorita en este momento, dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el Señor me dice que llamemos a los varones que Leviatán tiene detenidos. En el nombre de Jesús llamamos a los varones de esta casa. Declaramos guerra contra Leviatán en el nombre que es sobre todo nombre. Y le ordenamos que suelte a los varones de su pueblo para que sirvan a Jehová. En el nombre de Jesús. Y no es para que usted los condene, y mucho menos para que declare que están presos, sino para que ore, para que los llame a la cordura, para que los saque de esa comodidad en la que el Leviatán los tiene atrapados. Gracias, bendito Dios, porque tú nos das estrategias y estaremos peleando, Señor, por aquellos que no vienen aún, que no te conocen, Padre, y que están llamados a servirte, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por este pueblo, Señor. Derrama tu sanidad, mi Dios. Derrama tu sanidad, para que todo aquel que el enemigo tenga detenido por enfermedades físicas, emocionales o espirituales pueda ser suelto, libre para tu gloria, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Podemos sentarnos un momentito. Mis amados hermanos, verdaderamente son tiempos de reto los que el Señor está permitiendo que entremos. Pero es un reto personal en el cual, póngame atención en esto, no asumamos que como el hermano que está a la par
entendió lo que el Señor está hablando y Él lo va a hacer, yo no voy a hacer nada. Aquí el Señor no nos llamó a asumir, nos está hablando, como decimos en buen chapín, con pelos y señales a cada uno de los que estamos acá presentes. Por lo tanto, es responsabilidad de nosotros ejecutar ese mandato que el Señor nos ha dado. El bien que sabemos hacer y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Y no es que esté condenador el día de hoy, sino que es la palabra del Señor. Así que, mis amados hermanos, cuando obedecemos, verdaderamente la humanidad se vuelve patética. No cuando obedecemos, no, nos volvemos patéticos porque recalcamos en los niños: obedezca, cuando nosotros como grandes no obedecemos. Así que vamos a despedir el servicio de esta mañana, recordándoles, mis amados hermanos, que estamos casi a un mes de la vigilia. No espere hasta que lleguemos al 31 de... no sé qué sea. Ok. Con todo y efectos especiales. Sí. Es porque ganó el Barça ayer, por eso fue. No. Miren, mis amados hermanos, es importante que tomemos un tiempo de consagración, de pedirle guianza al Señor, para que nosotros no vengamos a la vigilia solo porque tenemos que venir, sino que vengamos con una consigna, que vengamos bajo un razonamiento, bajo un entendimiento de para qué es que el Señor, no es que nos necesite, pero nos quiere dar el privilegio de ser usados para seguir peleando en contra de las tinieblas en esta nación. Así que por favor, esa recomendación. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Vamos a despedir. Si usted recibió del Señor, levante sus manos al cielo y dele gracias al Señor. Yo no sé cómo le decía usted a su papá, cuando su papá le daba algo que usted estaba anhelando. Usted le decía: gracias papi, gracias papito lindo. Usted le daba besos, usted lo abrazaba. Dígale al Señor: gracias Padre, gracias papito lindo, por todo lo que estamos experimentando, Señor. Porque si estamos experimentando un desierto, Señor, gracias. Porque ese desierto, Señor, así como tiene una entrada, tiene una salida. Y esa salida la encontraré agarrado de tu mano, Señor. Gracias, Señor, porque durante el tiempo que esté en ese desierto, sé que tu presencia nunca se apartará de mí, Señor. Gracias, mi Dios, por este pueblo. Gracias, Señor, por la palabra que lanzaste, Señor, para estas almas, Señor, en este día. Por eso, Señor, con la autoridad que tú me has dado, yo vengo a bendecir a este pueblo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo, para que este pueblo gozosamente diga amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. No se vaya sin bendecir a alguien en esta tarde. Bendiciones. Tu santo lugar, permanecer en tu presencia. Permíteme estar postrada a tus pies para entregarte
ser.